Aló. Bueno, bona tarda. ¿Cómo? Buena tarde de nuevo, sí. Pedro es el quinto día. Y el último. Per a mi aquesta tarda és una mica més... Totes han sigut especials i aquesta encara sento que ho és una mica més. Hemos compartido la comida con Pedro y con Virginia y bueno, hemos hablado de autosuficiencia, hablando de cabras, de recolección, de anorexia filosófica, de comunidades indígenas y bueno, la verdad es que me ha gustado mucho, Pedro, mirarte a los ojos. Tienes unos ojos muy bonitos y me ha gustado mucho ahí descubrir ahí una persona con unas ganas de comunicar de la hostia, la verdad, que a veces en tus libros y en las ponencias pues suenas un poco más duro, que supongo que es como tenemos que sonar, no lo sé. En todo caso, fa 3 anys vaig descobrir un libro que es diu El educador mercenario y la verdad es que me ayudó a entender algunas cosas de las que me interesan y me planteó cosas que no me podía imaginar. Y después ahora estoy con El irresponsable, que es un altre llibre, y le he confesado esta mañana, bueno, este mediodía le he confesado que las primeras 20 páginas no he entendido nada. Y bueno, pues entre revelaciones y cosas que aún no entiendo, pues os presento a Pedro García Olivo. Y nada, Pedro, me hace mucha ilusión que estés aquí y ahí estamos escuchándote. Gracias. Siempre empiezo pidiendo disculpas porque soy un pésimo orador. Tampoco escribo muy bien, pero es lo que hago, escribir, pero hablar no es lo mío. Aparte de este acento que tengo cartagenero, murciano, y los fonemas que se me escapan, como la S y algunas D, pues soy una catástrofe. Y aparte, quiero poner en marcha un movimiento de ideas que va a ser, imagino que polémico. Es como un viaje. Yo tenía ciertas seguridades sobre lo que es la escuela, cuándo surgió, para qué sirvió, y las manifesté en muchas charlas, libros, etcétera, desde hace mucho tiempo. Algo pasó en los últimos tiempos, sobre todo vinculado a la pandemia, y ahora me lo estoy replanteando. Todo lo que dije antes se está rehaciendo y tengo algunas dudas que quiero compartir con vosotros. Quiero que sea como un conversatorio. Yo doy la chapa un rato y luego conversamos. A ver si entre todos alcanzamos, seguro que no, alguna conclusión, alguna claridad. Yo siempre me defino como un antipedagogo, un enemigo radical de la escuela y un gran odiador de todos los profesores, porque lo he sido, lo soy, los conozco y me conozco. Creo que está pasando algo especial en los últimos tiempos en la escuela. Para mí, desde que se inventó este reformismo pedagógico, didáctico, hace ya mucho tiempo, que creo que conocéis, las escuelas nuevas, tan cansinas, con Dewey, con Montessori, con Pestalozzi, las escuelas activas también tan cansinas, que siempre hay que poner al chico a participar, a activar, con Freinet, con Freire, etc. Luego las escuelas libertarias, las más peligrosas e nocivas de todas, tipo Paidella, Summerhill, en el que crean un simulacro de libertad para tener a los alumnos mejor atados y mejor dominados y que se crean que son los dueños de su proceso educativo cuando no lo son. Esa libertad stalinista de que te concedo la libertad, pero yo marco la línea de la escuela. Después de todo eso, algo creo que está pasando. Y creo que estamos a un paso de una robotización cibernética de los estudiantes y de la sociedad. En dos planos, un plano histórico-social y uno epistemológico, cultural. En el histórico-social creo que ya el capitalismo está cambiando de aspecto, de facies,
y entramos en un capitalismo vírico. También se puede llamar capitalismo necrófago o necrófilo. Parte de una amonestación de la biosfera. Esa idea de que el occidente capitalista podría seguir creciendo sin límite tranquilamente hasta el infinito, no era sostenida por la biosfera. Bueno, mientras había 3 lobos, Europa, Estados Unidos, Japón, se mantuvo la ilusión, pero surge el lobo chino, el lobo indio, el brasileño, los 7 dragones asiáticos, y eso no es sostenible. Se acabó el ensueño de un crecimiento indefinido. Si el capitalismo tenía que subsistir, debía cambiar de táctica. Y la inteligencia del capital, que es algo difuso, esto no es conspiranoico, no es que lo decían ahí 4, 5, 6 personas o presidentes de los gobiernos, sino una especie de forma de entender la realidad que está como fluyendo entre los empresarios, los políticos, los intelectuales, determina que se requiere un proceso de autodevastaciones periódicas y controladas de este sistema. A partir de ahora, el capitalismo no se mantiene sin realizar autodemoliciones calculadas, programadas. Y para eso le vinieron muy bien los virus. Había muchos informes, había un peligro, una conciencia de que éramos vulnerables a los virus, que nunca fueron tan mortíferos, pero justamente por este abuso que hicimos de la biosfera, para someterlo a un concepto productivista y consumista, algo se desarregló y los virus aumentaron su capacidad mortífera, se sabía. Se le vino a venir y se dejó la puerta entreabierta. A partir de ahí surge el capitalismo vírico, que tiene este principio. Vamos a autodestruirnos para renacer, porque lo otro no funciona. Eso de un crecimiento hasta el final no funciona. Destruirnos para renacer. Y sí. ¿Cómo? Habla un poco más fuerte que tengo poca voz. Destruirnos para renacer. ¿Eso qué quiere decir? En lo económico, pues sí, en lo económico muchas empresas se van a hundir y van a desaparecer, pero no pasa nada. Surgen otras, con otros formatos, quizás eso, telemáticas, cibernéticas, y hay como un rejuvenecimiento de la arena económica. No pasa nada. En lo social, aún más rentable, sí, van a morir muchos ancianos, pero ¿qué son los ancianos? Una gente torbosa, que nos cuesta dinero, pues que se vayan. Sí, y van a morir muchos inmigrantes precarios o pobres, y van a morir muchos indigentes, mucha gente vulnerable, y no pasa nada. Se admite este principio necrófilo de la autodevastación controlada. Es una empresa de eutanasia, eugenesia social. Vamos a limpiar las sociedades occidentales de los que nos crean problemas, de las empresas anacrónicas, también quizás de algunos países que no terminan de amoldarse a los nuevos rumbos, y empezamos de cero. Y va a ser así siempre. La función que hacía antes las guerras mundiales de permitir un nuevo relanzamiento, ahora lo van a hacer los virus. Otras catástrofes a las que se abre la puerta. Y luego, el gran interés que tenía el capitalismo en esta empresa, vamos a gestionar el miedo, porque la gente tiene miedo. El miedo es muy humano, pero este miedo administrado, estatal, comercial, es aún más nocivo. Vamos a administrar el miedo y vamos a conseguir que la gente nos haga caso y se lo crea todo. Y lo vamos a robotizar. Y si alguien se atreve a plantear un principio de duda, de crítica, le ponemos una etiqueta descalificadora semejante a la de las brujas de la Edad Media. Le decimos negacionista. Si eres negacionista, eres terraplanista, o eres terrorista, o eres un imbécil o un subnormal. Solo porque te atreves a disentir, a dudar. Lo que tienes que hacer es decir sí, me lo creo todo. Hago caso de todo lo que me dicen, porque soy un afirmacionista. Para mí, la plaga última de la humanidad se llama afirmacionismo. Decir sí, sistemáticamente, a todo lo que nos cuentan los científicos, los médicos, los políticos, los gobernantes, los empresarios, los intelectuales y la mayor parte de los escritores. Gente mercenaria.
Y ahí estamos, con gente robotizada. Yo que soy antiescuela, por razones personales, tuve que dar clase en Ademuz. Y lo que vi me parecía que era como de una película de ciencia ficción que yo nunca hubiera imaginado. Los estudiantes completamente robotizados. Distancias de seguridad de 2 metros marcadas en el firme, direcciones únicas, las mascarillas, la separación entre ellos. En el tiempo de recreo estaban estacionados como si fueran automóviles, así, con un círculo. Ahí se bajaban la mascarilla, podían tomarse su bocadillo y así todos los días. Cuando entraba al aula y veías a los muchachos con su principio vital así de sofocado, sin poder hablar, comunicarse, tocarse, decía, estos son robots. Estos son robots. Se robotiza a los estudiantes, pero el capital, con su inteligencia, no es tonto. Sabe que va a haber transgresiones y se gestionan. Pasan el tiempo y vemos que sí, a veces cumple la distancia, a veces no la cumple, se tocan, bueno, hacen una serie de violaciones que están contempladas, porque a este robot humano se le concede un margen, aún así prescrito, de alteración de la norma. Para mí, la escuela clásica consiguió convertir al alumno en un policía de sí mismo, sobre todo en las vertientes más reformadoras, que son las que yo aplicaba como educador, entre comillas, libertario o antiautoritario. Tengo chiquillos en las aulas, les digo, compañeros, esto es algo comunitario, colectivo, yo no mando, no tengo el poder, abdico en ustedes, en vosotros, de mi autoridad, y todo lo hacemos de forma asamblearia, comunicativa, dialogada. Fin del examen. Fin del pase de lista. Autoevaluación. Ustedes se ponen la nota. Si hay algún problema, algún conflicto, una asamblea para resolverlo. Y ustedes determinan qué hacer con ese estudiante que se portó, entre comillas, mal. Porque yo soy libertario, antiautoritario y estoy por otra educación. ¿Qué conseguí? Pues sí, lo que consiguió Peirella, Summerhill, convertir a cada estudiante en un profesor de sí mismo y en un policía de sí mismo. Y este pobre muchacho ahora se da a sí mismo la escuela. Clases participativas, activas, exponen los temas en el aula, muy bien, se califica, muy bien, resuelve los problemas de orden, entre comillas, público, muy bien, y yo estoy tan tranquilo, invisibilizado como opresor, como dominador, porque ellos son sus propios agentes de esa cohesión. Horrible, pero era el punto de desenlace de toda la pedagogía reformadora, desde las escuelas nuevas a las escuelas libertarias. Tenemos un conjunto de policías de sí mismos. Algo parecido ocurre en las cárceles, donde se pasa de la figura despótica, autoritaria del carcelero de las películas, que escupe a los presos, abusa de sus mujeres, etcétera, y nos colocan después ahí a un psicoterapeuta, blanduzco, tontorrón, que les da cigarrillo a los presos. Y les dice, bueno, es que estoy acá por mi trabajo, pero vamos a pasarlo bien, ¿no? Y ustedes cometisteis un error, pero ahora lo vais a reparar. Quiere convencer a los presos de que se merece su castigo. Este es el más temible de todos los carceleros. Jean Genet, en la novela El milagro de la rosa, presenta a un personaje Alcamoni que dice, odio la cárcel, si estoy en la cárcel, y me quiero dar el lujo de matar a un carcelero. ¿Por qué? Porque yo soy un asesino. Estoy acá porque soy un asesino, más yo maté a muchos niños, y quiero matar a un carcelero. Y tiene que elegir entre un sádico, sabandija, violento, abusador, y un muchachito muy dulce, cariñoso, que juega a hacerle bien a los presos. Mata al muchachito, por supuesto. Porque a través de muchachito la cárcel los quiere engañar, le quiere hacer creer que se merecen la cárcel y se quiere reproducir, convirtiendo a los presos en carceleros de sí mismos. Llegan los módulos de respeto en las cárceles, parecido a lo que hablo de las escuelas libertarias, y seleccionan a un conjunto de presos que dicen que son los más honrados, los más honestos, son los peores. Los delatores, los confesores son los peores, son las chumas. Bueno, los seleccionan y les dicen, bueno, como sois buena gente, buenos presos, que tuvisteis un error en la vida, bueno, matar, cualquiera mata, robar, en fin, vais a un módulo especial en el que
ustedes son responsables de su evolución, se autogestiona. En ese módulo, si hay conflictos, ustedes también, de forma dialogada, lo resolvéis. Y tenéis ventajas, que si salís por la televisión, por la radio, talleres o reducción de penas, módulo de respeto. Y todo se resuelve sin carceleros, ya no hace falta. Ustedes, de forma ya lógica y asamblearia, resolvéis los conflictos. El estudiante como profesor de sí mismo. El carcelero como carcelero, el preso como carcelero de sí mismo. En algunas empresas se le dan a los obreros acciones para decirle, mira, trabaja en la FOR, pero si la FOR va bien, tú vas bien porque tienes acciones. De alguna forma tú también eres parte de esta gran familia. El obrero como empresario de sí mismo. Trabaja, trabaja, trabaja. Que si hacemos todo bien, suben las acciones, tenemos más dinero. Siempre esta táctica demofascista de darle a la víctima de la dominación una capacidad de autodominarse, controlarse, oprimirse. Todos los niveles, escuelas, cárceles, fábricas, hospitales. En el caso de la medicina, pasamos del médico que te pones enfermo y vas a que te insulte. Es que usted es un subnormal, que no cierra la ventana de su cuarto, así no puede ser, tiene que... Vale. Y de las pastillas a otro que es más humano. Dice, no, la enfermedad es un proceso ecológico, social, biológico, tiene que tener en cuenta muchos factores, su bienestar psíquico, su familia. Y sí, tomar unas pastillas, pero es muy importante cambiar estos contextos. Ah, vale, qué lindo. A la fase tercera que se experimenta en Estados Unidos, en los que le dicen, hasta sobra el médico. Vamos a difundir por todos los medios lo que es la enfermedad, las diferentes dolencias que puede pasar la población y que ellos se vean, se analicen, digan, tengo una faringitis de grado 1, voy a la farmacia, soy farmacéutico, quiero este antibiótico. Punto final. Y cada enfermo como médico de sí mismo. Esto es propio del fascismo democrático. Convertir a la gente en policía de sí mismo. Con lo cual el poder se hace invisible, porque está en nosotros. Y se puede reducir mucho el cuerpo de las policías, de los militares, el aspecto físico de la represión, porque opera el simbólico, el lingüístico, que funciona por los periódicos, los medios de comunicación y las escuelas. No hay ningún motivo serio para justificar el encierro intermitente de la juventud en las escuelas, salvo esta pretensión de someterlo a una reforma moral de su subjetividad. Esto por un lado. Por otro, en el plano epistémico, estamos a un punto de otra transición, y es que, por fortuna, el hombre de la escritura, ese, entre comillas, imbécil, que se pasa la vida leyendo y escribiendo, va a desaparecer. Menos mal. Menos mal que el hombre del alfabeto, de la letra impresa, ya va a desaparecer. Porque correspondió el auge de la alfabetización con escuelas que alfabetizaban por todo el mundo y acababan con todas las culturas de la oralidad, que eran hermosas y muy bellas, culturas de la oralidad indígenas, todas arrasadas por la culpa de la escuela, culturas nómadas como los tuaregs, como los gitanos, arrasadas por la escuela y por el alfabeto, culturas rurales marginales como los mundos pastoriles en los que yo vivo, arrasadas por la escuela, culturas suburbiales, villas miserias, arrasadas por la escuela, todo el mundo alfabetizado. ¿Y qué tuvimos? Tuvimos Auschwitz, tuvimos las guerras mundiales, tuvimos todo tipo de genocidios y etnocidios y de exterminios. Y lo hacían los hombres que leían, lo hacían los hombres que escribían, lo hacían los hombres de la escritura. Y decíamos que el hombre oral, que era mucho más pacífico, tenía alguna tara, algún defecto, y que le hicimos un bien. Acá ya Bakunin lo señaló. Más tarde mucha gente, Luria, Havelock, dijeron, no, por favor, no. El hombre oral no tiene ninguna tara, ni ningún defecto. Es un hombre otro. No es como tú, ser escritural, ser alfabetizado. Es un hombre otro, otra psicología, otro estilo de vida, verbomotor, otra forma de sentir, de expresarse, otros valores, menos criminal, menos violento, porque el hombre oral no usa abstracciones. Y la humanidad mata por abstracciones. Es decir, el hombre oral se enfada contigo y en una discusión te puede matar. Pero el hombre de la escritura mata por abstracciones, lo decía Bakunin, como Dios, patria, revolución, hoy democracia,
Estado de Derecho, etc. En nombre de una abstracción cualquiera puede matar a miles de personas. El hombre oral que tiene un pensamiento, se dice operacional, situacional, concreto, desconoce este campo de las abstracciones elaboradas y su capacidad mortífera es mucho menor. Pero bueno, las escuelas del alfabeto acaban con el hombre oral, de una. ¿Qué ocurre? Una reducción insufrible de la antropodiversidad. No solo acabamos ya con especies vegetales, especies animales, sino con tipos humanos, de un plumazo, gracias a la escuela. Esta vaca sagrada que decía Ilis, ante la que todo el mundo se pone de rodillas, este fundamentalismo escolar, este absurdo histórico de encerrar a los jóvenes bajo la excusa de la educación, como si tuviera algo que ver la escuela con la educación. ¿Qué tiene que ver la escuela con la educación? Si la escuela tiene que ver con el adoctrinamiento, con el principio de autoridad, con la sumisión, con la subordinación, con la heteronomía. ¿Qué tiene que ver la escuela con la educación? Decía Ilis. La escuela es antieducacional. Y ahora surge el hombre cibernético. ¿Sí? Nuestros muchachos, nuestros amigos, nuestros niños, que están siempre entre pantallas. Han, el coreano, le llama el homo digitalis. McLuhan decía el hombre electrónico. Es diferente, es distinto. Hay un hiato epistemológico. No son como nosotros. Nosotros ya no somos como los hombres orales. Y se perdió para siempre la oralidad. Decía Cioran, habrá que vestir luto por el hombre el día en que desaparezca el último iletrado. Ya desapareció, luto por el hombre. Estamos todos de negro. Nos lo cargamos entre libros y escuelas. Ahora surge otro, el cibernético, el digital, sí. ¿Y qué ocurre? Que estos fascistas de los libros empiezan a ver cosas malas ahí y a preocuparse. Y a ver ahí como adicciones, como peligro, como amenazas. Por favor, ningún pasado puede ser peor que el del hombre de la letra y de la escritura. No sabemos estas mentes cibernéticas que están ahora avanzando cómo van a ser. Les va a costar mucho superar en horrores al hombre de la escritura, pero mucho. A ver cuántas guerras mundiales hacen, a ver cuántos genocidios hacen, a ver cuántos Auschwitz inventan, porque eso tiene que ver con el alfabeto, con el capitalismo y el alfabeto. Autores como Han, esto es fácil, ¿no? Si quieres ganar dinero y ser famoso, empieza a decir que todo es una basura, ves peligro por todas partes, dominaciones, en fin, y arrasas con este mundo cibernético. Dice Han, el coreano, no es el fin de la libertad, de la creatividad, del arte, de la humanidad. Bueno. Qué fácil. No, la verdad es que hay una incógnita. No lo sabemos. Porque hay un hiato epistemológico y son seres otros. Yo que ya soy mayor, veo a mi hijo y a gente aún más joven, mis alumnos, y digo, realmente no los entiendo. Son seres otros. Y queda esa duda. McLuhan, en la idea global, sugiere que este hombre cibernético vive en un marco mental acústico que lo asemeja un poco al oral. Dice algo muy curioso. Y que por eso quizás los movimientos indígenas, que eran antes orales, utilizan las redes para defender su derecho a la tierra. Lo están haciendo. Para defender su derecho a la cultura propia, y lo están haciendo. Para defender su derecho a resistirse ante este plan homologador del capitalismo. Y lo están haciendo. Sugiere McLuhan que quizás entre el hombre cibernético que tanto queremos criticar y el hombre oral hay puentes. Puentes que tienden a señalar como una hecatombe humanitaria la escritura, el libro, la lectura, la prensa, nosotros, los victimados de la literatura. Y ahora hablamos de la escuela. Este es el contexto, hombre cibernético y capitalismo vírico. Uno se cansa de repetir cosas obvias, pero bueno, cuando vengo aquí a esta charla, siempre digo lo mismo, y si no importa, Pedro, como eres muy viejo, son nuevas generaciones. Si dijiste a mi padre y ahora me dices a mí, está bien, digo, vale, habrá que repetirlo una vez más para que sepamos lo que es la escuela, por favor, lo que es la escuela. La escuela surge en el siglo XIX para acabar con un problema de orden público. La escuela es el hábito educativo de solo un puñadito de hombres sobre la tierra. Tuvimos miles y miles de años en los que la gente se educaba con culturas diferentes en las que no había escuela, por favor. La escuela surge en el siglo XIX, 1840, 60, 70, y nada más que en Europa. Sí, luego se globaliza, porque era la cultura más expansiva, más militarista, se globaliza.
pero es una cosa nuestra, una acción cultural nuestra. ¿Para qué surge? Para acabar con un problema de orden público. La juventud, la población no servía ni para las fábricas que estaban naciendo, porque eran malos obreros, ni para la democracia, porque apenas votaban. Y había que inventar un dispositivo para reformar moralmente a esa juventud y convertirlos en buenos obreros y en buenos ciudadanos. Hay un cruce de cartas, estudiado por Anke Rien, en un libro que sacó La Pileta, un cruce de cartas entre empresarios, políticos e intelectuales. ¿Qué hacemos con estos jóvenes? ¿Qué hacemos con ellos? No valen, son un problema, una catástrofe. Y empiezan a pensar una idea estrambótica. Vamos a encerrarlos a todos. ¿Cómo? Sí. Marcamos una franja de edad y, aunque esto nunca ha existido en la historia de la cultura de la humanidad, los encerramos a todos. Todos encerrados. Los convertimos a todos en presos, aunque sea intermitentes. Y le colocamos ahí delante a un tipo que siempre será víctima de la escuela y victimario de los alumnos, esa piltrafa ética que llamamos profesor. Y así surge la escuela en el siglo XIX. Como un complot político empresarial, también filosófico, para hacer una reforma moral de la juventud. Hace poco, 10 años así, Edgar Morin, o Morán, como se diga, en un libro que la UNESCO tradujo a todas las lenguas del mundo, los 7 saberes fundamentales para la educación del futuro, marcó así el propósito de la nueva escuela global. Y lo dijo tan tranquilo. Y se tradujo: una reforma planetaria de las mentalidades. Algo peor que el pensamiento único. A través de la escuela global, mundial, se quiere instaurar la subjetividad única. Que todos sean tan deplorables como nosotros. Que te vayas al Amazonas, te embarques, llegues a una región perdida y encuentres gente que sea casi como tú, en el Amazonas o en el Himalaya o en un desierto de África. Que todos compartan nuestra vileza, nuestra bajeza, nuestra miseria, nuestra indignidad, nuestra infamia, nuestra ignominia. Una reforma planetaria de las mentalidades. Surge la escuela, que es un trípode siniestro con 3 patas. Primero, el aula. Ese es el lugar de confinamiento que convierte a cada joven en un presidiario a tiempo parcial. ¿Qué es un estudiante si no? Ahí lo metemos por la fuerza, lo tenemos un montón de horas, lo sacamos para que cene y duerma, otra vez lo metemos, luego para que no se pudra del todo le damos unas vacaciones de 2 meses, otra vez lo metemos. Es un presidiario a tiempo parcial, es un periodo intermitente. ¿Qué es un estudiante si no eso? No hubo antes estudiantes, es una cosa moderna. Estamos muy orgullosos de convertir a nuestros hijos en prisioneros. Vale, de acuerdo. Bonito mundo libre y bonita democracia. Dice Iván Illich, para eso se inventa la niñez. Para eso se inventa la niñez, porque los hijos de los campesinos, de los indígenas, de los nómadas, no tenían niños. ¿Qué es un niño? Sí, ahora tú ves a una criatura pequeña que viste como un payaso, con estrellas, soles, elefantitos, lo miras y dices, es un niño porque viste como un payaso. Pero en aquel tiempo los hijos de los campesinos, de los indígenas, de los obreros, vestían como sus padres, trabajaban como sus padres y morían como sus padres. No habían niños. Dice Illich, empezamos a segregar una franja de edad, la vestimos con signos característicos, inventamos el concepto de niñez, que es también un engendro occidental, y tenemos una excusa de llevarlo a la escuela. Porque hay niños, tiene que haber escuela. El lugar de la niñez es la escuela. Y tenemos estos prisioneros. La escuela es nefasta, el aula es nefasta, pero hay algo peor que la escuela, porque la escuela es como un almacén de abastos culturales sesgados. No es la cultura la que llega al aula, ni mucho menos. En la escuela hace como una selección. Hay contenidos culturales que nunca van a entrar en la escuela, que tienen que ver justamente con otras culturas, con el mundo suburbano, con el mundo indígena. Hay saberes que no entran ni por error en la escuela. Pero es eso, un abasto. Algo peor que este almacén de abastos culturales es el profesor. Porque el profesor es una escuela que no para nunca. El profesor es una escuela non-stop, 24 horas. Si habéis tenido padres profesores, veréis a qué me refiero. Yo lo soy y sé a qué me refiero. Es una escuela sin noche. Una escuela non-stop, siempre abierta. Por Dios, que se calle ya, que deje de dar clase, que deje de imponerse. Qué fanatismo de sí mismo, qué idea adoctrinadora. Por favor, qué calamidad. Pobres niños los que tuvieron padres que fueron profesores. Pobres niños. ¿Cuántas
cuántos infantes amordazados, atenazados, destruidos por tener un padre profesor, que es siempre peor que la escuela. Hay quien dice que el profesor es un educador. Bueno, vamos a verlo. Bueno, sí, pero uno entre otros. Hay educadores naturales, como los padres, los abuelos, la familia. Hay educadores elegidos, como esa persona que sabe mucho de música o de artesanía y te acerca a él para aprender. Tú lo eliges, lo que dice tu maestro. Existe la autoeducación, cada vez que lees, cada vez que quieres. Existe la autoeducación. Hay educaciones comunitarias. Hay educadores fortuitos. Te cruzas con un tipo por la vida y te rompe los esquemas. Es un acto brutal de educación y te hace otro. Todo eso existe. Y luego está también el profesor. Según George Steiner, un hombre poco sospechoso, liberal, más bien conservador, en Lecciones de los Maestros dice qué es lo que distingue al profesor. Es un educador, sí, pero mercenario. Es el único educador mercenario. Y mercenario en sentido estricto del diccionario. En lo económico, porque es el único que cobra por educar. No cobra tu papá, ni tu abuelo, ni tu amigo. Él sí cobra. Dice Steiner, ¿cómo pretendes dedicarte a una tarea humanitaria, sublime, filantrópica, y luego pasas factura? ¿Pero de qué vas? Mercachifle, mercantil, del saber. Y en lo político, porque como decía Cortázar, está inscrito en la cadena de autoridad. El lema de todo profesor, aunque sea anarquista, comunista, lo que tú quieras, es este: mandar para obedecer y obedecer para mandar. Un eslabón en el engranaje de la servidumbre. El único educador mercenario. Yo estoy por el fin, por la desaparición, por la aniquilación no sangrante de todos los profesores. 0 profesores. Y sí, que haya maestros. El maestro tiene un saber y lo comparte contigo si tú lo admites como persona. Y hay una relación que decía Santo Tomás, casi erótica, de respeto mutuo. Sabe música, sabe artesanía, hablas con él y aprendes. Y el día que te defrauda lo mandas a paseo. Y tú puedes el día de mañana enseñarle a él. Maestros sí, profesores no, ninguno. Basta ya, por favor. El tercer pie es la pedagogía. Las sociedades libres, igualitarias, no tenían pedagogía ni pedagogos, porque no había ningún problema con la educación. No había escuelas, no había profesores y la educación ahí se respiraba, pasaba, acontecía. Pues te levantabas y estabas siendo educado. ¿Con quién? Pues con tus padres, con los ancianos, en las labores, en la huerta, en la milpa. Estabas siendo educado. Entonces no había ningún problema educativo, no había nada que pensar de cómo educar, cómo instruir, qué hacer, no. Y no había pedagogía. Surge la pedagogía cuando se plantea este problema. ¿Cómo cambiamos la subjetividad de los muchachos? ¿Cómo los hacemos otros? ¿Cómo introducimos en su cerebro este bisturí para quitar lo que no nos gusta? El principio del placer, el gusto por la libertad, el anhelo de autonomía, e inculcarle estos valores: obediencia, disciplina, ciudadanismo, civismo, todas esas porquerías. Surge la pedagogía. ¿Para qué sirve? Yo siempre digo que no es fácil hacer el mal a sabiendas. No sé si ustedes alguna vez han hecho el mal a sabiendas. No es fácil hacerlo y dormir bien por las noches. Te sientes un poco mal. El profesor, si no es un imbécil rematado, hace el mal todos los días y se da cuenta. Porque no está bien tener ahí a 30, 40 muchachos contra su voluntad, muchas veces. No está bien hablarles de lo que no les interesa, que si Napoleón, que si la química, que si la raíz cuadrada. No está bien. No está bien someterlos a la tortura del examen, que según Alice Miller origina un daño cerebral, un daño objetivo neuronal. No está bien someter a nadie a ningún examen. No está bien insultarlo con la calificación. Suficiente, anda ya. Insuficiente, bueno. Bien, ya está bien de insultar a las personas. Como tú sabes que estás haciendo el mal, requieres una droga, un narcótico, una anestesia para poder hacer el mal todos los días y dormir por las noches, que se trata de eso, de dormir por las noches. Y llega la pedagogía y se te inyecta. No, tranquilo, que estás fomentando la capacidad crítica. Sí, capacidad crítica en un conjunto de reclusos. No, tranquilo, que estás inculcando buenos valores. Claro, la obediencia.
No, tranquilo, que estás contribuyendo a la difusión del conocimiento, si yo no sé nada. Bueno, te inyectas la droga y mañana puedes seguir haciendo el mal con la esperanza de dormir por las noches. La pedagogía, lo decía Nietzsche, es el narcótico que requieren los docentes para perseverar en la infamia de su oficio. Tiene algo de narcótico, algo de anestésico, es siempre una droga. También sirve para justificar este engendro escolar y adaptarlo a las diferentes fases de la historia del capitalismo, porque si la escuela es algo, es un objeto en movimiento. La escuela no es una cosa, sino es un proceso. Y la pedagogía la va adaptando. Ya vio 3, quizás ya 4 fases en la historia de la pedagogía. Las pedagogías y la escuela negra, que se basa en el imponer, en el mandar y gestiona el miedo. Yo cuando era pequeño la padecía. Los profes iban con paletas y aún estaba casi bien visto que nos dieran en la mano si nos portábamos mal. Tienen miedo al profesor, es autoritario, despótico, es el jefe de la clase, le haces caso. Pedagogía negra, escuelas negras, que hoy día hasta la inspección persigue. Eso ya no funciona, tiene que ver con fases dictatoriales, está desbancado. Pasan los años y llega la pedagogía gris, que ya es perversa. Colocan ahí a unos profesores más simpáticos, más humanos, que le dicen al alumno, bueno, muchachos, estamos aquí juntos, esto es jodido, sí, pero tienes que aceptar una subalternidad transitoria para el logro de tus objetivos. Si quieres ser ingeniero, si quieres ser médico, si quieres ser como yo, un gran profesor, pues tienes que joderte un poquito, ahí conmigo y tal, soportar el curso y al final lo conseguirás. Así que vamos a llevarnos bien. Esta pedagogía gris gestiona la simpatía y el amor. Terrible. Aspira a conseguir la admiración, la estima y el reconocimiento de sus víctimas. No solo vas a seguir encerrado, no solo voy a continuar adoctrinándote, sino que encima te vas a tomar conmigo unas cervezas, compañero. Y me vas a llegar a querer. Bueno, yo fui muchos años profesor gris y cuando era joven se me dio bien. Los alumnos me querían mucho y la escuela estaba contenta conmigo y me amenazaron con varios premios en pedagogía porque conseguía los fines de la escuela sin malestares, sin odio, sin conflictos. Pero hoy o ayer estamos en la pedagogía blanca, que ya no gestiona ni el miedo ni el amor, sino la invisibilidad. Ya al profe no lo ves, ¿no? Como tú haces los temarios, se aspira a eso, te das casi las clases que son muy participativas, mucho coloquio, muchas dinámicas, te autocalificas, tienes asambleas para los problemas, resulta que tú eres el que actúa de profesor y él se escondió tras las bambalinas, tras alguna cortina y no lo ves. A este profe no lo odias, no lo amas, sino que no lo ves. Pedagogía blanca. Y ahí está así el policía de sí mismo. El paso siguiente es el alumno robot. Porque el policía de sí mismo tiene una constancia. El policía de sí mismo nace y le colocan a un lado un libro que se llama Instrucciones de la vida, decía George Pérez, modo de empleo de tus días, y lo vas leyendo. Tienes que ser bueno con tus padres. Ah, vale, sí, lo haré. Tienes que estudiar mucho, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y ser buen estudiante, pues claro. Tienes que buscarte pronto si puede ser una novia o un novio, ¿vale? O 2 o 3, ¿vale? Muy bien. Tienes que casarte, bueno, eso, ¿no? O juntarte, lo que tú quieras, así, vale. Fundar una familia, sí. Luego si quieras puedes destruir, pero siempre intenta fundar y destruir, pues siempre familia, vale, correcto. Y tienes que pensar enseguida en comprarte un coche y una casa, o 2 casas y un coche. Ah, vale. Y luego enseguida piensas en la jubilación, ah, claro que sí. Cuando ya seas una persona sin dientes ni para masticar, podrás disfrutar de un buen asado. Ah, vale, claro, perfecto, la jubilación. Y fin de la historia. Págate la muerte, que la muerte es cara, y fin de la historia. Entonces el policía a sí mismo se lee el libro y vive su vida según lo que le dice ese libro. Pero tiene una constancia. El libro es uno, cerrado. El robot, nosotros, o parte de nosotros, son peores. Porque le van cambiando las reglas y las obedece. Ahora ponte mascarilla, sí señor. Ahora quítate la mascarilla, sí señor. Ahora vete de juego hasta las 10, sí señor. Hasta las 11, sí señor. Ahora hasta cuando quieras, sí señor. Ahora puedes ir a Valencia, sí señor. Ahora puedes, sí señor. El robot está siempre siendo recodificado y reprogramado. Es algo distinto y diferente al policía de sí mismo. Y las escuelas están trabajando ya en este perfil. Increíble
la robotización progresiva de la sociedad, gracias a las escuelas. Contra esta miseria de la escuela se levantó la antipedagogía. Dicen que yo soy un promovedor de la antipedagogía. Bueno, si hay que hacer algo en la vida, no está mal eso. Que no es una tradición. Hay una tradición pedagógica, ya la cuento muchas veces, escuelas nuevas de Dewey, Montessori, Pestalozzi, de Crowley, Ferrier, Vale, escuelas activas, Freinet, Piaget, escuelas modernas, Ferrer Guardia, escuelas libres, escuelas no directivas, Paideia, escuelas... Bueno, hay una tradición muy grande de reformar la escuela para justificarla, para mantenerla, para modernizarla. Pero luego hay gente que no era tan imbécil, he dicho mucho hoy imbécil, que no era tan necia y dice no a la escuela. Pero justamente porque no era muy necia dice, yo a algo tan evidente no le dedico un libro. Si todos sabemos lo que es la escuela. ¿Voy a escribir yo un libro para criticar la escuela? Yo sí lo he escrito, varios, porque yo soy necio. Esta gente no, le basta con un poema, le basta con una poesía, con un relato. Son los antipedagogos. En términos de Kristeva es un intertexto, no una tradición con maestros, discípulos, sino un montón de autores de campos muy diversos, científicos, poéticos, sociológicos, que tienen en común esto. A ellos la escuela no los engaña, no están por la escuela. Y dedicaron algunas palabras, sí, a criticarla. Lautréamont, el escritor maldito, define la escuela como la mansión del embrutecimiento. Sugiere que entre el docente y el alumno hay siempre una relación sadomasoquista, y esto es verdad. Esto es verdad, sobre todo en el caso de los profes progres. Ya me coloco delante de mi alumno y le digo, voy a disfrutar contigo porque no te voy a hacer mal, porque soy blando, suave, dulce y cariñoso. Y voy a disfrutar contigo de ser así. Y el alumno dice, yo sí, yo también voy a disfrutar contigo porque eres dulce, blando y cariñoso y me voy a portar bien, así que los dos vamos a disfrutar. No obstante, dice el profesor, no obstante te voy a mandar, me tienes que obedecer, te voy a gobernar y voy a sufrir. Yo, que disfruto, también sufro porque me veo como opresor. Y dice el alumno, ostras, ahora que lo pienso, yo también voy a sufrir porque me siento como un esclavo, como un imbécil, como un adocenado. Y aunque seas dulce, no tendría que admitirte. Relación sadomasoquista, estrictamente sadomasoquista. Se da entre los profesores progres de izquierdas y los alumnos. Hölderlin, ojalá no hubiera pisado nunca esa escuela. Wilde, el azote de la esfera intelectual es el hombre empeñado en educar siempre a los demás. Déjalos en paz, no, voy a educarlos. Déjalos en paz, no, voy a educarlos. Rimbaud, sobre la escuela, tiene una mano que es invisible y que mata. Baudelaire, es sin duda el diablo el que inspira la pluma y el verbo de los pedagogos. Artaud, esa magma purulenta de los educadores. Cortázar en la escuela de noche, Arguedas en los escoleros, Berjan en maestros antiguos, Vigo en Cero en conducta, pequeños diablos en la escuela, antipedagogos. Y luego unos pocos teóricos sí, que perdieron más tiempo en criticar lo obvio. Bakunin, que dice que la escuela es como la iglesia, como el Estado, y siempre parte del prejuicio de que hay un menor de edad, una persona con alguna tara, con algún defecto que tienes que reelaborar pedagógicamente. Eso piensa la escuela de los pecadores, el Estado de los ciudadanos y la escuela de los alumnos. Nietzsche, cuando en 1870 lo dijo todo, en un libro llamado Sobre de otras escuelas, dijo que el objetivo de la escuela era formar lo antes posible empleados útiles y asegurarse de su docilidad incondicional. Todo dicho, 1870. Empleados útiles, como nosotros somos, aspiramos a ser, y dóciles incondicionales, como obviamente somos. Blonsky, a la estela de mar, que sugiere una desaparición paulatina de la escuela en el comunismo para que la sociedad recupere la labor formativa sin estos centros de encierro. Illich, con sus tesis sobre la desescolación, gran maestro. Foucault, cuando distingue entre estado de dominación que se da en la escuela y relaciones de poder que se dan en todas partes. El Sloterdijk, en Reglas para el Parque Humano. La Rosa, en ¿Para qué nos sirven los extranjeros? Carrión, Castro, muchos. Más luego, esos padres que sacaron a sus hijos de las escuelas y lo educaron en casa o en colectivo. Esas redes sociales, esos blogs, esa experiencia de Internet
que son como un activismo disidente en contra de la escuela, caso omiso, crecer en libertad, en la fila de atrás, las experiencias educativas comunitarias sin profesores, Olea, Visitoki, etc. Ya me estoy cansando, ¿eh? Bueno, la educación se dio siempre. La escuela se da desde hace poco. La educación siempre ha sido básicamente comunitaria. En la mayor parte del globo se dio una educación sin escuelas, una educación comunitaria. En los pueblos indígenas de todo el mundo, y cuando hablo de pueblos indígenas no me refiero a un loco con taparrabos, como alguna gente puede pensar, sino a comunidades étnicas originarias de África, Asia, América, etc. Millones y millones de personas. Los pueblos nómadas que decía, los rurales marginales. ¿Cómo era esta educación comunitaria que no tiene nada que ver con la escuela? Primero, y lo más importante, una educación de, en y por la comunidad. Todo el colectivo educa, todo el colectivo a lo largo de toda su vida. Ahí la educación se respira. No hay nada parecido a niños y nada parecido a profesores. Y todos pueden ser maestros si se ganan la estima de sus compañeros. Segundo, educación en libertad, entre comillas libertad, pero en libertad, a través de reacciones espontáneas, comunicativas, desde cierta informalidad, no reguladas administrativamente. Había reacciones de poder, por supuesto que sí, pero no de dominación. Educación que no se separa de los otros ámbitos. Decía Manuel Montoya, médico gitano, el niño gitano aprende jugando en el trabajo. Aprende jugando en el trabajo. No están separados los otros ámbitos. Ahora la escuela, hasta los 16 años, luego te jodes a trabajar y el ocio cuando puedas. ¿No? Aprende jugando en el trabajo porque todo está soldado. No hay pedagogía, no hay ciencia de la educación. No hay currículum, no hay una policía de discurso explícita. Normalmente se corresponde con redes sociales igualitarios, donde no hay fractura de clase entre los indígenas, entre los nómadas, entre los pastores antiguos. También normalmente tiene como objetivo la vida buena, una suerte de armonía, la evitación del problema, la vida buena, que decían los indígenas. Ese es su objetivo, no el triunfo individual. Esta educación se da allí donde el sujeto no es el individuo, como nosotros que somos puros individuos, sino la comunidad. Lenguas como las mayas que no parten de la primera persona, del yo, sino de nosotros. Donde llegas a cada ser particular, porque lo hay, porque lo ves, a través de un rodeo que pasa por la comunidad. Y cada ser particular no es un individuo, sino que es una fibra de comunidad. Ahí se da la educación comunitaria. Y en la base de ese edificio comunitario está la oralidad, esa gran masacrada por nuestro sistema cultural. A ver, ¿ahora qué es? Bueno, casi enseguida lo dejo ya y hacemos un debate, porque mi forma de hablar no tiene un guión. Tengo aquí muchas páginas, empiezo a hablar y me dejo llevar, y cuando me canso digo punto final y se me olvidan muchas cosas. Sí que vamos hacia un nuevo orden educativo mundial, sí. Sí que hay un currículum de masas estandarizado. Sí que es verdad que en la Amazonía, como decía antes, en los desiertos, en los casquetes polares se va a estudiar lo mismo y casi de la misma manera. Este currículum de masas tiene estos criterios: la teoría del ciudadanismo universal, la democracia, los derechos humanos, la sociedad de las gentes que decía Rawls, la comunidad dialógica de grandes dimensiones de Habermas, etc. Sí, se va a estudiar todo en lo mismo. Y luego también cuestiones regionales y nacionales, distintivas, pero hay un currículo de masas, hay un núcleo que se va a estudiar en todo el mundo. Y de la misma manera, que va a ser siempre más activa, participativa, mediante la introducción del juego en las aulas, pero no de cualquier juego, no del juego libre, sino del juego adaptativo, del juego regulado. Es decir, dos niños están en la orilla del mar jugando a hacer unos castillos de arena. Y tú los ves, y están haciendo castillos de arena, juego libre. No sigue pautas, no sigue normas, no hay un adulto que quiere educarlo a través del juego, no hay competencia. Ajedrez, juego no libre, reglado, normalizado, competitivo. El juego que llamamos a las escuelas, igual bajo la mirada del profesor, para ese engendro que llama el juego educativo, que quiere decir un juego adoctrinador, un juego que te viola el cerebro.
estas escuelas, como decía, van a tener un juego, pero juego no libre. Juego reglado, competitivo, regulado. Un juego esclavo en todas partes del mundo. Y van a ser cada vez menos autoritarias. Y van a dar más cancha al alumno, que va a participar en la gestión del centro, de la escuela, va a tener sus delegados, va a tener sus sindicatos, sus asociaciones, va a participar en los claustros y se va a creer que lleva de alguna manera las riendas de la institución. Esta es la escuela que está a punto de mundializarse. Se basa en dos ideologías, la del interculturalismo cínico. ¿Pensás que en la escuela caben todas las culturas? No, señor. La escuela es parte de una cultura, la occidental. Es Occidente. Ahí no caben las otras culturas, y mucho menos las culturas orales. No puede ser al mismo tiempo juez y árbitro, todo tú solo. La escuela es un ejemplo occidental y ahí no caben las otras culturas. Y la ideología del integracionismo. Todo el mundo quiere integrar, todo el mundo quiere incluir, la inclusión, la integración. ¿Qué ganas de acabar con toda la diferencia? ¿Cuál es el problema de tú no te quieras incluir? Yo no me quiero incluir, yo no me quiero adaptar. Yo amo a los desadaptados y a los marginales. Es decir, no al marginado que dice, yo quiero más derechos, quiero igualdad. No, al marginal que dice, quiero que me dejes en paz. Al marginal, al desadaptado, al que dice, en la medida posible yo no paso por estos aros, déjame en paz. Y dice, si puede ser, de mi vida excluyo nada más que dos cosas, solo dos cosas, el comercio y el Estado. Punto final a la economía y punto final a la violencia política. Luego ya hablamos. Y ya casi lo dejo acá. Sí, porque son las 6 y hacemos un coloquio. En líneas generales, esto es antipedagogía, es una crítica radical de toda forma de escuela y una denegación de la figura del profesor y un veredicto sobre los rumbos de la educación en la cual la escuela autoritaria ya no es peligro, no es problema, sino la escuela de inspiración libertaria, democrática, y aboga por las fugas de este andamiaje y llora o hace un requiem por las fórmulas educativas no escolares, que han sido muchas y mayoritarias sobre milenio. Y eso es. Ya ahora hablamos. Ya me cansé. Vamos a hacer preguntas si queréis. Sí. Hola, buenas tardes. Pedro, gracias por todo lo que estás explicando, porque, claro, es algo en lo que yo también siempre he creído, pero venimos de donde venimos. Y ahora, en este momento, con el SARS-CoV-2 que nos ha dejado como nos ha dejado, el año pasado, cuando se decidió que se volvían a las escuelas, al menos en Barcelona, yo sé que hay muchos padres que no han querido llevar a sus hijos al colegio porque no quieren que lleven la mascarilla 8 horas. Entonces se han formado escuelas en las casas. Yo sé en concreto de un grupo que están en Horta Vilapiscina, pero sé que hay otro por Sagrada Familia y, bueno, se van reuniendo. Un día un padre da clase a los niños, otro día van a otra casa. Bueno, es una manera de partir de un lugar distinto. Te lo quería también comentar porque yo creo, no sé si es la manera, pero va muy en la línea de lo que explicabas, ¿no? Del aprendizaje sin que te pongan una cuadrícula en la cabeza. Y bueno, no sé. Sí, yo creo que es una línea de fuga interesante, pero tampoco la suscribo 100% porque es muy diverso ese movimiento de educar en casa. En algunos casos está tan estructurado que es como si tú decías, como si la escuela se metiera por debajo de la puerta de la casa y llegara a la casa. Y te encuentras con padres que fijan el horario, las asignaturas, incluso algunos padres que decían, no, es que si yo educo a mis hijos van a saber más que en la escuela y van a triunfar en su futuro laboral. O sea, ahí también hay todo lo contrario. Padres que lo hacen para evitar la domesticación sistemática, el autoritarismo y siguen pautas menos estructuradas. A mí lo que más me interesa es cuando estos padres consiguen, que no es fácil, juntarse con otros y unir a sus muchachos en un espacio colectivo en el que siempre habrá un adulto
nunca un profesor, por favor, nunca un técnico, pero sí un padre, un hermano mayor que esté con ellos, un espacio lleno de recursos educativos y de una gran informalidad que vayan aprendiendo. Esto se ha hecho en muchos centros. Yo recuerdo en Castellón Olea, los chicos desde muy pequeñitos empezaron ahí, en ese espacio que tenían en el monte, a formarse. Quisieron ser ingenieros, quisieron estudiar. Sí, se sometieron al examen que le hizo el Estado y lo aprobaron. No con un 9 o un 10, pero sí con un 7, un 8, un 6, y ahora tienen sus oficios. No fueron por eso marginados, hundidos, aplastados. Estuvieron siempre en ese ámbito educativo sin escuelas y sin profesores. Ahora lo último que sé es que, como ya se fueron, ellos han fundado un Ateneo Libertario e invitan a sus padres a ver películas, a asistir a conferencias, quieren seguir con esa dinámica. Bizitoki es, en el País Vasco, es Espacio para Vivir, Bizitoki es aún más ambicioso, porque aparte de intentar educar a los niños en conjunto, los padres quisieron también educarse y quisieron avanzar en el camino de la autonomía, primero eléctrica, con placas solares, luego alimentaria, mediante el cultivo que hacían ellos mismos, dando pasos para que fuera como una comunidad global en la que todos los que tenían que ver con ella se autotransformaban, niños y adultos, una experiencia preciosa en Bizitoki. Y hay muchos más ejemplos. Yo simpatizo con este movimiento, sí. Aunque sé que tienen era la corta, pero son tácticas de fuga, de salvación grupal o individual, y simpatizo con ellos. Como veo que nadie pide palabra, lo que voy a decir ahora es una sensación, porque claro, no tengo ninguna estadística, pero de alguna manera sí que estoy viendo que los jóvenes universitarios, los que ya han acabado de estudiar, que ya tienen carreras ahora, no sé si es por el tipo de enseñanza que han tenido, distinto de, por ejemplo, en mi época, están más robotizados. Y les hablas de cosas que están sucediendo ahora para que intentan entender que lo que se dice en la televisión no es la verdad y no te escuchan. Y yo primero no entendía nada y al final dije, bueno, claro, es que si últimamente en las universidades o en las escuelas se está educando para ir solo rectos, para adelante y no mirar a tus lados o atrás, pues no sé. Es una sensación, porque tampoco lo sé cuantificar. Yo siempre digo que a mí la universidad no me interesa y los universitarios tampoco me interesan mucho. Yo hablo siempre de la escuela obligatoria, porque a fin de cuentas, ¿quién va a la universidad? Gente que quiere ser eso, profesor, ingeniero, médico, arquitecto, gente que se quiere encaramar al centro de un sistema que yo detesto. Entonces, bueno, que se busquen la vida, no cuentan con mi simpatía. Yo no voy a aplaudir a una persona que lo que quiere es correr, como decía a los compañeros, hacia el centro de lo establecido. No me gusta el centro de lo establecido, que es el triunfo social, económico. No me gustan las periferias, que son esos márgenes revoltosos en los que gente inquieta, con un aspecto hasta visual, un look distinto, pareciera que se revela, pero son solo revoltosos, que están jugando a ponerse esa etiqueta de disconforme o de indignado, pero gravitan también en torno al centro, y yo amo los márgenes. La gente que echa a andar hacia el margen, que el margen está en el sistema, también está en el sistema, pero en el punto extremo del sistema. Es decir, la gente que huye a día de hoy, no importa que sean pocos, de la propiedad, de la obediencia política, del acaparamiento, de la dominación del poder. Y subsisten márgenes de tipo muy diversos, márgenes dietéticos, márgenes educativos como estos colectivos, márgenes filosóficos, márgenes residenciales. Hay muchas clases de márgenes, pero es la voluntad de dar la espalda al centro del sistema, porque el centro del sistema capitalista es esta máquina de destrucción que no cesa, que no cesa. Hola a todas. Hola, ¿qué tal? ¿Se habla? Vale. Estoy súper mareado. O sea, de los conceptos y tal. Gracias por transmitirlos. Creo que a muchas, bueno, al menos a mí me ha como removido por dentro. Y ahora estoy así un poco como
Ok, ¿cómo va ese renacimiento? ¿Cómo se puede florecer ahora? Hablemos de recursos, o sea, ¿qué entendemos por recursos? ¿Qué es lo que toca ahora? A veces pienso que los artistas nacemos y creamos en función del contexto histórico, del entorno en el cual estamos, y eso es un poco lo que define un poco el estilo. La educación al final, no sé, yo la veo muy ligada a eso, quizás es mi prisma vital de cómo crezco aquí. No sé, yo tenía preguntas sobre eso, sobre qué condiciones, qué recursos, cómo se abre camino ahora, qué son aquellas cosas esenciales por las cuales pues no me largo más, no termino las frases, así que gracias. Esa pregunta que viene a ser como qué hacer, se la podemos hacer a Lenin. A mí no. Pero habla del arte. Yo siempre digo que me gusta, amo el arte, no a los artistas. Los artistas no me interesan. Es una tropa de narcisos lamentables. Amo la poesía y detesto a los poetas. Me gusta la filosofía, pero casi ningún filósofo. Y ha habido arte sin nombres propios, sin ego, sin yo, justamente en el mundo indígena. Factorías anónimas, obras que eran de todos y de nadie, bellas canciones, bellas melodías que la comunidad hacía suyas y no se preguntaban quién la inventó, quién la firmó. Lo peor del artista es que, por un lado, es como un fantasma que quiere un reconocimiento, que quiere lucir su palmito, y por otro, encima de todo, quiere ganar dinero de ese problema que tiene con ser egocéntrico. Quiere ganar dinero encima de todo. Quieren que lo premiemos por ser eso, un narciso pedantorro. Entonces se vende. No hay hoy día casi nada más prostituible o prostituido que en gran parte el arte, la poesía, el cine, la literatura, que son bellas en sí mismas, pero lo que le ha hecho a perder es la condición del creador occidental de nosotros, de lo que aspiramos, de la creatividad. Siempre digo lo mismo de los libros, ¿no? Yo creo que para escribir hay que estar enfermo, ¿eh? O sea, una persona sana no escribe. Una persona sana sale, baila, canta, toma el sol, vive la vida, corta flores, ve flores. Una persona sana está en la vida. Pero ese tipo que se encierra ahí un montón de horas bajo un fleso en una habitación y se tira y llora escribiendo, niño, no me molestes que estoy con mi gran obra, ese es un enfermo, un enfermo existencial, tiene una carencia, un problema en el alma, una escisión. Bueno, no pasa nada, que escriba, ¿no? Si eso le ayuda, que escriba. Y yo he sido siempre un enfermo y yo sé que he escrito por eso, encerrado ahí en la habitación durante horas y horas y horas, mientras mis amigos jugaban al fútbol, ligaban, yo no, estaba escribiendo. Yo lo asumo, me hacía bien, bueno, pues escribe, pero ¿por qué después de eso firmas la obra? Puedes escribir, regalar, soltar, encerrar en un cajón. ¿Por qué firmas la obra y dices yo? ¿Es que aparte de un enfermo eres un fantasma? ¿Te pasa como esos adolescentes que quieren ser estrellas de rock? Yo. Pues sí, creo que el escritor es por un lado un enfermo y por otro un fantasma. Bueno, no pasa nada que haya fantasmas, a mí me parece bien que haya fantasmas. Biodiversidad, antropodiversidad. ¿Pero por qué vendes? ¿Por qué encima de todo vendes? Es que aparte de un enfermo y un fantasma eres una rata. Es que quieres vivir de tu enfermedad y de tu fantasmagoría. Pues sí, la mayor parte de los escritores son ratas. Yo como escritor soy un enfermo, no tengo la menor duda, y un fantasma. Sería absurdo que lo negara. Y un tipo vanidoso, narcisista y ridículo y grotesco y patético. Claro que sí, no tengo más que verme. No me voy a engañar todos los días. Pero no vendo. Es lo único que me dignifica. Todas mis obras están liberadas desde el principio, yo nunca vendí un libro ni por error. Si alguna editorial decía, Pedro, es que estamos obligados a un contrato, no me des dinero, dame libros que voy a regalar. Pero el artista es eso, los tres pasos, ¿no? La enfermedad, la fantasmagoría y el carácter de rata. Hola. Bueno, yo cuando te leí me pegó una bofetada bastante importante. Yo soy pedagoga y soy educadora mercenaria, progre, chupiguay, amable. Entonces lo tengo todo para no dormir.
Y me preguntaba un poco de esta educación de la que hablabas, colectiva y comunitaria, si crees que es posible, pues en la situación que estamos, en el contexto que tenemos, cómo serían esos márgenes. Y luego me preguntaba también si hablar, como estás haciendo ahora, o escribir un libro, no es en el fondo también hacer pedagogía. Sí, esa contradicción está ahí, ¿no? Y es lo bueno de la vida. Decía Zuleta, se comentaba un compañero, que solo hay pensamientos donde hay contradicción. Si llegas a un tipo que te hace un discurso así, todo encaja, estará bien, será lógica, será gramática, serán silogismos, pero no hay pensamiento. Y esta es la gran contradicción de la pedagogía, la gran contradicción de Nietzsche, que quería ser un educador educativo, ¿no? Y es que cada vez que tomas la palabra, de alguna forma estás queriendo influir en el otro, pero queda si no el silencio. Decía Cioran, necesidad de la palabra para poder callar. Es una contradicción que nos constituye. Yo cuando hablo de antipedagogía quiero pensar que como esto no es una clase y no os pongo un examen y no os califico, hay relaciones de poder, evidentemente es que sí, pero no es una dominación escolar. Sí, si hablas, está esa voluntad de incidir. Relaciones de poder que decía Foucault, están en todas partes, padre, hijo, mujer, hombre, amigos. Cada vez que haces un gesto social, comunicativo, hay reacciones de poder. Sí, es mi contradicción. Yo muchas veces digo, me voy a callar ya de una vez, y no voy a escribir más, pero luego me aburro mucho pasando a los perros y trabajando en el huerto, y vuelvo a escribir, y me invitan a dar una charla, y digo, no. Y luego digo, bueno, pues sí, va. Y me siento como un loro loco, un papagayo, siempre diciendo la misma historia, como la canción del tonto Simón, de Radio Futura. Dicen que siempre cuentan la misma historia, así que solo tengo una historia de contar. Y es una antipedagogía pedagógica. Sí, creo, como instancias locales, particulares, como pequeños islotes de autonomía, estas experiencias colectivas con las que he cooperado, que he visitado. En América Latina hay muchas y muy diversas, en esa barriada donde no entra la escuela ni los hospitales, a veces los muchachos se juntan en una casa y crean, como dicen, le llaman talleres, casa-taller, y se juntan para aprender, para compartir lo que saben, y no hay ningún profesor. Eso está muy extendido en América Latina. Y creo en eso, me parece bello, y siempre que he podido he colaborado con ellos. Lo que no creo que sea sostenible es la escuela. No, la escuela no. Hola, bueno, yo estoy muy de acuerdo con tus opiniones, pero también he trabajado en módulos de respeto dentro de las cárceles o en escuelas libres o en educación activa. Y dentro de cómo está el sistema, eso, bueno, me parece lo menos malo. Es decir, luego cuando pasabas por los otros módulos y veías a todos los presos mirándote por las rejas y llegabas al módulo de respeto, pues había una gran diferencia de trato con los presos, etcétera. Y también en la escuela también me he encontrado una gran diferencia con los niños que tienen una educación de cállate, siéntate y lo haces mal, con los que hacen una asamblea por la mañana y deciden no hacer nada o subirse a los árboles. Entonces, yo entiendo que necesitamos una comunidad más activa, donde todos los niños son hermanos, todos los mayores son padres y se van aprendiendo a través de, como pasa en África o pasa en Latinoamérica, etcétera, ¿no? Donde todos son educadores según el margen de edad. Pero esto es algo que veo muy imposible en nuestra situación actual. Entonces, ¿qué hacemos? A mí es que no me gusta la contabilidad del sufrimiento, esa especie de economía del dolor o del daño, si están peor o están mejor. Para mí, si están un poco mejor pero siguen estando mal, es abominable. Cito a veces qué pasó con Summerhill, la escuela que fundó Neil, antiautoritaria, democrática. Ya lleva mucho tiempo, ya tenemos estudios empíricos de qué fue de esos niños que estaban siendo tan bien tratados, que triunfaron en la vida. Terminaron la mayoría como grandes ejecutivos, funcionarios, directores de empresas, grandes capitalistas.
sufrieron menos y ahora están haciendo sufrir. Es que no tengo respuesta para ti, por hablar. Te entiendo perfectamente. De hecho, yo cuando voy al aula haré cualquier cosa menos castigar a un alumno o pegarle un grito. Yo uso pedagogías blancas, aunque considero que en el fondo son las que mejor reproducen este sistema, pero yo no voy a usar otras, por supuesto, ¿no? Yo prefiero el respeto a los alumnos que no el insulto, el ataque y el autoritarismo. Lo prefiero, pero sé que a día de hoy esto es lo que los inspectores nos dicen que tenemos que hacer. ¿Sí? Cuando hace unos años llevé a Ferrer Guardia a las aulas de la pública, en Orihuela, hacía mucho tiempo, en el 85, yo que venía del mundo así antagonista, anarquista, yo quería una bella pelea, una noble lucha, yo quería que me expulsaran, te lo prometo, yo quería una medalla de soy tan crítico, tan revolucionario, que me han expulsado de la docencia. Entonces apliqué punto por punto a Ferrer Guardia, no paso lista, me importa un pito que sea obligatorio, no pongo exámenes, todos calificáis y nos fugamos del centro, era toda una subversión. Y como era chulo, lo argumenté, ¡pum!, lo firmé y se lo pasé a la inspección. Hasta, esto es lo que hago, violo todas las normas, no sigo ninguna regla, soy un peligro pedagógico. Pasó el tiempo y no me daban ninguna respuesta. Dije, ¿usted qué pasa? Al final me enteré de que mi propuesta estaba en un gabinete de innovaciones pedagógicas y se amenazaba con darme un premio. Ahí ya tuve una crisis y dije, Pedro, deja de hacer el tonto. Porque yo era un poco un precursor de lo que tenemos hoy, de lo que fue luego la LOSE. Y lo que estaba haciendo no era ningún peligro, porque realmente en mi clase iban bien. Eran divertidas, activas, participativas, sin aburrimiento, con aprendizaje, democráticas. Dije, lo que hay que hacer es irse. Y ahí escribí El irresponsable, que era una táctica que no me funcionó, para conquistar la expulsión tampoco me funcionó. O sea, a mí siempre que por tomar me dan premio, no sé, creo que trabajo para la CIA, no se me persigue ni por error, no sé. No, te quería comentar que a veces tampoco está mal que el sistema incorpore estas ideas, ¿no? Lo decía Federica Montseny cuando hablaba de los verdes en Alemania, la ley del aborto, etcétera. Es decir, que ha habido unas ideologías libertarias que luego sí que han solidificado en una sociedad. No por eso eran ideas malas, sino el sistema las necesita incorporar y luego igual las subvierte y hay que seguir luchando, pero digamos, igual te merecías el premio, no lo sé. Yo pienso que nada que venga del Estado no va a hacer un bien. Ella hablaba, Iván Iris, de que todo derecho concedido por el Estado recorta una libertad. El derecho a la educación, que parece muy bueno, muy hermoso, recorta la libertad durante un tiempo de la autoeducación, de la educación por fuera de la escuela, y es la obligación de escolarizar. Derecho al trabajo nos lleva a la obligación de tener que vender nuestra fuerza de trabajo para poder comer, para poder vivir. Recorta la libertad de buscarte la vida sin trabajar. Cada derecho recorta una libertad. Todo lo que venga del Estado es un caramelo envenenado. Tú tienes una necesidad y el Estado te da un sucedáneo de esa necesidad, una necesidad que tú compras. Yo tengo necesidad de tranquilidad, no quiero ir por la calle y que me atraquen, me roben. Yo tengo esa necesidad. El Estado me da policías, que me hacen la vida muy intranquila. Yo tengo una necesidad de que mi región, mi país, mi patria, si quieres, no sea atacada. El Estado me da ejércitos que atacan a otros países. Yo tengo necesidad de tener una casa, una vivienda que me pueda hacer yo. La convierte en necesidad de que no me haga yo la casa, que está prohibido hacerte tu propia casa y tengas que pagar a albañiles, ingenieros, arquitectos y vivir en una especie de conejera que son todas iguales. O sea, cada vez que hay una necesidad real, el Estado te da algo diferente. Yo tengo necesidad de estar sano, pero el Estado me obliga a comprar barbitúricos, pastillas, drogas, análisis. Hace poco me mandaron una carta yo nunca voy al médico, de sanidad y me pareció algo surrealista. Querían que le mandara una mierda. Era una cosita así pequeña y decían que, pues no sé qué cosa del colon, tenía que mandarle una mierda. Bueno, yo me cago en la medicina, pero no le mando una mierda. Por correo, ¿no? Por eso no creo que nada que venga del Estado sea positivo. Ojalá fuera la comunidad la que si hay un peligro sepa crear redes comunitarias realmente para prevenir esos comportamientos, la que pudiera defenderse de una invasión, la que con saberes tradicionales, hierbas, etcétera, pudiera librarnos de las enfermedades más frecuentes. Ojalá la comunidad retomara el poder que de forma irresponsable hemos concedido al Estado. O sea, más comunidad si fuera posible y menos Estado.
Hola, pues yo también soy pedagoga y educadora, pero desde hoy quiero empezar a utilizar el término antipedagoga porque me ha molado mucho, la verdad. Y tendré mucho trabajo que hacer en términos de construir, claro, toda mi idea que tenía sobre pedagogía y educación. Pero quería comentar una cosa. Por lo que he entendido, claro, una educación que vuelva a ser comunitaria necesita de una comunidad. Eso es evidente, ¿no? Y lo que noto, lo que puedo observar es que si quitamos el Estado, quitamos, por ejemplo, la economía, quitamos muchas capas de identificación, pues la comunidad, ¿dónde se queda? ¿Cuál es la comunidad? Porque ahora hay muchísimas microcomunidades, comunidades de artistas, comunidades de diseñadores, comunidades de yo sé qué. Hay muchas comunidades y dentro de esta comunidad sé que hay experimentos, intentos de camino, pero ¿en qué nivel se queda la macrocomunidad si no hay un Estado, si no es el capital que manda? Yo es que soy muy pesimista. O sea, yo creo que, en parte por lo que decía antes de la escritura, la imprenta y la lectura, ya se nos ha convertido en lamentables individuos. Porque también los occidentales éramos comunitarios, éramos seres comunitarios. Mucho antes, por ejemplo, de la muerte de la oralidad en Grecia, éramos seres tribales comunitarios. Y luego, durante mucho tiempo, hasta la Edad Media, siglo XII, XIII, XIV, XV, subsistían reductos de oralidad y de comunidad, sobre todo en el mundo campesino, rural. Y eran comunitarias, los famosos aquelarres, que eran especies de asamblea popular, eran comunitarios. Y era comunitaria la medicina, ejercida por las curanderas o por las brujas, que eran simplemente mujeres de respeto y fueron quemadas. Pero después de esta invasión también de la escuela y del avance del capitalismo se nos ha convertido en lamentables individuos. Y cuando decimos que creamos una comunidad es como una asociación de individuos. Entonces no es real, es como un hobby, un lobby de presión, pero no es real. Entonces soy pesimista porque creo que ya hemos perdido la posibilidad de la comunidad en Occidente. Y estamos arrasando todas aquellas culturas que conservan vestigios de comunidad, una por una. Yo que ya soy mayor he visto cómo se arrasó con el carácter comunitario indígena. He estado en Chiapas, he estado en Nicaragua, he estado entre los zapotecos y he visto formas muy bellas de comunidad que han sido arrasadas en 10 años y están a punto de extinguirse. En el mundo rural marginal, yo fui pastor de cabra 8 años, aquello era una comunidad. Seiga, mi pueblo, en el condado de Murcia, era una comunidad. Entre que han muerto y que acabaron con la pequeña ganadería, ya no queda nada. Mi abuelo era gitano, nómada, y era una comunidad sobre ruedas. Ya no, está prohibido ser nómada. La campaña que lleva Occidente contra la comunidad ha triunfado y somos lamentables individuos que no paramos de mirar nuestros propios intereses. Por eso soy pesimista. Soy pesimista. Occidente no tiene nada que esperar, solo puede esperar que se lo coman los buitres. Es un cadáver a la intemperie. Es lo que pienso. Es lo que pienso. Por mucho que lo veo, no. Solo nos cabe esperar que nos devoren los buitres. No sé qué buitre, pero que nos devoren. Hola, buenas. Has hablado un poco del sufrimiento y me gustaría que, si puede ser, que lo matizaras porque entiendo yo que en la vida tiene que haber algo de sufrimiento, ¿no? Si no hubiera el sufrimiento no estaría la exigencia de la vida, lo entiendo yo desde la ignorancia. No sé, creo que a partir del sufrimiento pues podemos construir nuestra vida. Si no hubiera exigencia, si no sufriéramos, si no nos expusiéramos, no lo sé. Una pregunta muy filosófica para una persona como yo, que soy hijo de un campesino y que me gusta tocar las cosas así casi con los dedos, ¿no? Lo que sí noto es que nuestra cultura, también occidental, siempre maneja dualismos y a veces introduce el número 3 como la Santísima Trinidad o la dialéctica de Mar. Dualismo, dolor, placer, bien, mal, loco, sano, enfermo, sano, quiero decir, mujer, hombre. Estamos siempre entre dualismos.
a la gente ahora cuando le preguntabas, ¿tú sufres? Decían, pues, yo qué sé. También es una abstracción. En el magma de la vida pasaban muchas cosas, tenían diferentes estados de ánimo, pasaban de uno a otro y por la noche se acostaban. Entonces, si le preguntabas a un ser así, oral, por ejemplo, indígena, ¿estás sufriendo? No entiendo la pregunta. Algunas tribus de África, cuando preguntas por un concepto, se mueren de risa. Se mueren de risa porque no lo entienden. Yo tampoco te podría saber lo que es el sufrimiento, cómo distinguirlo del placer, si hay placeres dolorosos, si hay sufrimientos dulces, pero ya me niego, me canso de estar siempre entre dualismos, ¿no? Entre dualismos. Decía Proust que el dolor es un ojo. Puede que sí, el dolor es un ojo. Que el dolor, el sufrimiento, la angustia es la que nos hace escribir, porque la felicidad, crear, no crea. O sea, la felicidad no crea. Si eres feliz, te vas a tomar el sol y entonces esa desazón, esa angustia, esa aflicción es un elemento positivo que nos hace abrir los ojos y ver cosas que no vemos si no lo tuviéramos. Es lo único que se me ocurre a mí decir. Yo he estado orgulloso de mi sufrimiento, eso sí lo sé. He estado orgulloso de ser una persona que estaba sufriendo. Cuando iba al aula, yo he tenido intentos de suicidio por ir al aula, me salieron mal, se nota. Era porque era una angustia, un dolor de conciencia que un antipedagogo diera clases, por favor. Y tenía alumnos maravillosos, muy pocos alumnos en el puente, había 20 en todo el centro, pero a mí llegar a un aula y saber que era esa estructura y mi pensamiento me llevaba al dolor, pero me sentía orgulloso de sufrir, orgulloso de negarme y de negar mi oficio, orgulloso de tener los ojos abiertos, aunque enfermara, padecí narcolepsia nerviosa. Cogía el coche y no podía llegar al centro porque me dormía. Quería como desconectar. Y sentí ese orgullo de decir, mira, si sufro es porque no me engaño, porque esa droga de la pedagogía conmigo no ha funcionado. O la mentira interior, que decía Nietzsche, que la verdad desnuda es un caníbal y todos nos mentimos constantemente. Por la mañana te levantas, te miras al espejo y empiezas a mentirte. Mentira laboral, yo profesor, difundo saber, así. Mentira sentimental, pues a lo mejor cada pareja una mentira. Bueno. Mentira política, la revolución, las células, partidos, sindicatos. Un conjunto de mentiras. Yo por lo menos ante la mentira laboral y docente, ante esa no claudiqué. Ante las demás sí, a todas, pero ante esa no. Nunca me pude creer que estaba haciendo nada positivo en las aulas. Nunca me lo llegué a creer, nunca. Y lo sufrí. Lo dejé. Luego volví, lo dejé otra vez. Luego volví, lo dejaré. Perdona. Hola, buenas gracias por el baño de autores y por todo lo que has comentado. Quería preguntarte un poco ¿por qué pusiste una diferencia entre el profesor y el maestro cuando puntualizaste con el maestro de música? Yo en mi caso soy profesora de música, por lo que sea, y me parece que pasamos más o menos por lo mismo. O sea, la cantidad de recursos, la magnificencia de los métodos desde hace un montón de años siguen pasando por lo mismo. Y más que nada quería preguntarte por eso, porque igual nos encontramos con que el alumno no está totalmente obligado a estar encerrado en el aula, donde conecta con una relación muy larga con el profesor de música, porque acostumbran a ser relaciones de muchos años. Y en cambio, por ejemplo, si vean, la mayoría de las veces aparecen en las escuelas de música desde la obligación de los padres. Entonces, al menos en mi caso me pasa que no sé en qué momento decir yo quiero expulsar a este alumno de la escuela porque viene obligado. Y con eso quiero preguntarte por qué la diferencia entre el maestro hoy en día de disciplinas externas a la escuela pública. Sí, yo esa diferencia la tomé de George Steiner, ese libro suyo cuando se jubiló, Lecciones de los Maestros, que viene a decir que hay una diferencia estructural entre la relación profesor-alumno y maestro, digamos, discípulo. La primera es porque pasaba por la institución y tú como estudiante te cae un profesor. O sea, tú no lo puedes elegir, no puedes tener una relación erótica en sentido amplio de estima, sino que te cae y tienes que aceptarlo, ¿no? Entonces es impositiva, es una relación, decía Foucault, de dominación. ¡Pum!
La relación con el maestro es electiva y es un acto de amistad moral, decía Aristóteles, porque tú eliges a tu maestro y tu maestro determina, decide enseñarte lo que sabe. Entonces, lo que también puede pasar, que quizás sea tu caso, es que dentro de la escuela se pueden dar relaciones de maestro-discípulo. No es un mérito de la escuela, pero a todos nos ha pasado que de repente un profesor se convirtió en nuestro maestro. Y lo buscábamos dentro de la escuela, fuera de la escuela, y nos enseñó muchas cosas. Pero no era un mérito de la escuela, sino que a veces esta relación maestro, esta relación erótica en sentido amplio, se puede dar dentro de la escuela, o en ámbitos escolares menos forzados, menos estructurados. Pero para mí la diferencia es importante, porque maestros ha habido en toda la historia de la humanidad y profesores solo desde el siglo XIX. Sí, había escuelas para élites, para cortesanos, pero eran minúsculas, ¿no? La educación así oficial, la real, la verdadera, la establecida, la obligatoria, es del siglo XIX. O sea, el profesor es un engendro moderno y maestros ha habido en todas las culturas desde siempre. Y yo creo que está en la condición humana, si existe eso, es buscar maestros y en intentar ser maestro cuando tienes un saber y lo quieres compartir. Yo he tenido muchos maestros en Seiga, mujeres que me enseñaban, por ejemplo, a detectar, reconocer las plantas alimenticias, que yo no tenía ni idea, y me han enseñado, y han sido mi maestro. En la arquitectura popular, cómo trabajar el barro, la arcilla, el yeso, la cal, sin tener que pasar por la industria. He tenido muchos maestros, cuando era pastor de cabras, esos pastores analfabetos eran hasta filósofos para mí, porque me decían cosas, como no leían, que salían de ellos, cosas que yo nunca había leído, y parecían muy hermosas su lenguaje y muy raro y extraño su contenido. He tenido muchos maestros y creo que en el fondo siempre estoy buscando maestros. No, profesores no. Sí, hola. Quería agradecerte tu presencia, que creo que es necesario tener otros puntos de vista en el mundo en el que vivimos, en que todo es uniforme, los discursos, todo es oficial, todo son instrucciones, es una burocracia cada vez más absoluta para todo, para enseñar, para pensar, para moverse, para relacionarse. Es increíble a dónde estamos llegando. Entonces, hasta el punto en el que hablas de robotización gradual de la sociedad, pero es que hasta los mismos alumnos ya la piden y quieren y necesitan móviles porque ya es, hablaría hasta de psicopatología. Las familias quieren móviles, quieren digitalizarse, autodigitalizarse, como quieras llamarlo. Entonces, claro, llega un momento en el que tú disientes, y es lo que hablabas al principio, ¿no? De cualquier idea un poco así, fuera de lo común, pues es que ya te tienen preparada pues una etiqueta o algo que controle esa opinión que es disentida. Entonces, claro, el problema cuando tú tienes alumnos que te piden más de lo que tú incluso intentas cuestionarles, porque es que quieren móviles, quieren tecnología, cada día te piden más digitalización en todos los niveles. Entonces es que ya te quedas, ¿no? Es que es absurdo, es absurdo artificializar la vida a todos los niveles, las ideas. Sí, yo sobre lo cibernético tengo esa duda que dije al principio, ¿no? No creo que podamos decir todavía si va a ser en conjunto positiva o negativa. Yo creo que es una fase, hay una mutación antropológica. Creo que son otros seres distintos a nosotros. Y no voy a decir ni mejores ni peores, porque yo no creo que haya esa escala de valor en la historia de la humanidad. Son seres distintos. El hombre oral tiene una forma de ser, el escriturar otra, y el cibernético, que ya es realidad en nuestros muchachos, otra. No diré que hay ni un descenso, una decadencia, como dice Han, ni tampoco voy a decir que esto es el progreso, ¿no? Pero es cierto que muchos alumnos están pidiendo a veces más disciplina y más autoridad. Y a veces, por ejemplo, yo a veces si planteaba alguna duda sobre la enfermedad, me decían negacionista. Y hay una guerra muy grande ahora mismo en el lenguaje, por ejemplo, ¿no? Negacionismo se ha convertido eso en una palabra de ajusticiamiento, de fusilamiento de la discrepancia. Luego otra que yo odio es resiliencia. Ser resiliente es como decir, adáptate. En vez de resistir, ser resiliente, que quiere decir, sí, no, bueno, vale, sigo, ¿no? Y está empático, la empatía. Yo no sé, yo sé lo que es amar, lo que es odiar, decir sí, decir no, pero la empatía también a veces me hace sospechar. Dice, tienes que tener empatía con el otro. Bueno, no es tan seguro que podamos comprender al otro.
porque la otredad alternativa radical, sobre todo de otras culturas, hace que no te puedas comprenderlo realmente, ¿no? Hay una lucha por el lenguaje y sí que es verdad que muchos jóvenes están robotizados y son muchos, cada día más ineptos para la crítica, para la negación. Y sí, son muchos afirmacionistas natos. Y ahí está el peligro, en el afirmacionismo, en el decir que sí a todo, en la aquiescencia que está avanzando. Ahora mismo, dentro de poco, quizá haya una masacre en Palestina y vamos a seguir como siempre, jugando a nuestras cosas. Igual los estados, igual los partidos políticos, y va a pasar. Llegó estas pandemias que acabaron con tantísimos ancianos, que eran nuestros ancianos, y ya está, olvidados, muertos y enterrados. No hay capacidad, no se ve capacidad de respuesta. Parece que estuviéramos muriendo la capacidad crítica. Hoy estoy un poco pesimista. Ahora me tomaré una cerveza. Entonces, entre esta escuela blanca y esa incógnita, ¿no?, hacia la que vamos dentro de este modelo de robotización, ¿tú cómo interpretas las dificultades que tiene la escuela? No diría en general, pero sí en algunas zonas, ¿no?, de la escolarización de este mundo capitalista para encerrar a los jóvenes. Es decir, la escuela está dando síntomas de que no puede encerrar a los jóvenes bien, como se hacía hasta ahora. ¿Cómo crees que se puede leer esto? Yo creo que sí, que la escuela es encierro, solo que los muros pueden ser físicos o simbólicos. Y esto se ha visto con la educación telemática. Es decir, los chicos no iban a clase, pero estaban encerrados delante de una pantalla una serie de horas al día, porque tenían que hacer una serie de deberes, una serie de trabajos, y el profesor estaba ahí, controlando eso. O sea, siempre habrá un secuestro de la libertad del muchacho, del tiempo del muchacho, en base a la supuesta labor educativa de la escuela. Y no desaparece la figura del profesor, se esconda o no, tras los métodos como el que guía la experiencia. Sí, serán muros simbólicos, pero serán muros. ¿Cuántas horas delante del ordenador haciendo los famosos deberes, las obligaciones, que cada vez está más contabilizado? Estos sistemas tipo Aules, Itaca, etcétera, al final van a contabilizar que realmente estuviste 4 o 5 horas dando clase y que realmente estuvo ese muchacho tantas horas haciendo los deberes, ¿no? O sea, los muros simbólicos son muros igualmente y el encierro, la reclusión va a subsistir. Y el maestro como autoridad va a subsistir, porque es una figura cardinal del sistema, la autoridad, el principio de autoridad. Tu papá, tu profesor, tu patrón, tu alcalde, las distintas figuras de Dios. Bueno, yo tengo unas preguntas así rápidas, con ganas de escucharte. ¿Es la fuga tu máxima, pensando en términos kantianos, ¿no?, de obrar con una máxima? ¿Tienes alguna? Y si la tienes, ¿sería la fuga o cuál sería? Una segunda pregunta es, ¿por qué te sorprende que el campesino sepa sin leer? Si ya habías dicho que uno no necesita libros para aprender. Y lo tercero es que cuando hablabas de que haces la comparación con lo tribal, ¿consideras que ya no somos tribu hoy? ¿O las tribus solo están en Latinoamérica y en África y en etcétera? Lo del campesino no lo he entendido, lo del campesino. Que te proporcionó un conocimiento que te pareció sorprendente. Y entiendo, ¿y por qué te pareció sorprendente si tú piensas que la vida ya enseña lo suficiente? O sea, ¿realmente te sorprende o es que le quieres dar el mérito? O no entiendo. Me causó controversia ese lugar. En algún momento me pareció despótico, en algún momento no, y por eso quiero escucharte. Sí. Sobre la primera cuestión, ya debo estar cansado porque es que se me olvida. Sobre la segunda cuestión, para mí siempre me pareció muy sorprendente la expresión y el contenido y las metáforas de los campesinos ágrafos, con los que pasé muchos años.
Y de hecho todavía sigo sin aclararme algunas cosas que me dijeron. Y cuento una que para mí me sigue sumiendo en la perplejidad. Me vio una vez un pastor, Basilio, analfabeto al máximo, que vive casi en una chabola, una casa sin con suelo de tierra, bueno, es más salvaje de los salvajes. Y me dice, ¿dónde está la fuerza? Y yo digo, Basilio, ¿qué quieres preguntarme? ¿Dónde está la fuerza? Me preguntaba por mi compañera. Por mi compañera, ¿no? Pasaron unos días y hablo con él. Digo, no entiendo eso de por qué tiene que ser la fuerza de mi compañera. Y va y me dice esto, que yo nunca supe si eso era machismo, patriarcado, antimachismo. Me dice, por lo que se ha visto en este rento, si se juntan dos personas, una tiene que ser la fuerza. Yo hasta ahí entiendo, ¿no? Él no cree en que se junten dos personas y sea un oasis de igualdad, de libertad, como queremos algunos de nosotros, ¿no? Es que si se juntan dos, ahí hay un desequilibrio y alguien va a dominar. Es lo que pensaba él, ¿no? Digo, hasta ahí lo entiendo. Y me dice, si es el hombre la fuerza, malo para la mujer. Lo entiendo. Y si es la mujer la fuerza, malo para los dos. Yo no entiendo nada. Y esto pasaba constantemente. Me decía cosas que yo no podía comprender. ¿Por qué es la mujer fuerza es malo para los dos? Decía, a lo mejor quiere decir que si el hombre es la fuerza, como está acostumbrado a dominar, se lo pasa bien dominando. Y que si es la mujer la fuerza, hay como una disminución de ella y una angustia de ejercer como de hombre. No lo sé. Pero esto pasaba todos los días y me sorprendía. Y era un pastor, pero eran cuestiones filosóficas las que me sorprendía de él. Cuestiones porque usaba su entendimiento de una manera que yo no lo usaba, porque nunca había leído y no escuchaba la radio ni tenía televisor. Entonces cada cosa que me decía brotaba de él mismo, ¿no? Con un lenguaje oral y muy hermoso. La segunda cuestión, la primera la fuga, sí. Yo soy un poco romántico en el sentido y un poco idealista. Yo sí que he creado una mitología de la fuga. A mí me gustan mucho las palabras de Deleuze cuando decía, aquellos que dicen que huir no es valeroso, el fugitivo responde, ¿quién no es fuga? Más vale aceptar el huir que vivir quieta e hipócritamente en falsos refugios. Es posible que yo huya, pero a través de mi huida busco un arma. Eso me gustaba, esa idea de que estás en fuga, pero estás buscando un arma. No la fuga hedonista de algunos hippies que se van por ahí, sino que tu fuga, y fuga en sentido amplio, pues fuga del trabajo, fuga de la escuela, fuga de la patria, fuga de muchas cosas, ¿no? Subyace tras ella una búsqueda de un arma. Es una fuga que se esgrime, contestataria, y es más valiente, más difícil fugarse que permanecer en falsos refugios. ¿Cuántos refugios tenemos? La patria, la nación, la familia, a veces la pareja. ¿Cuántos refugios tenemos? ¿Cuántos falsos refugios tenemos? La ideología misma muchas veces, ¿no? Sí, yo soy también un fanático. No siempre la vida me ha permitido fugarme, tanto como yo quisiera, pero sí, alguna poetización de la fuga. Fuga, campesino, ¿y qué era el otro? Lo tribal. No, yo no creo que en Occidente haya tribus, sino eso, asociación de individuos. Para mí lo tribal yo lo manejo casi como comunidad. Para mí una tribu es una comunidad, ¿no? Siempre digo así en un plan un poco provocativo y un poco tonto que la mayor desgracia de la humanidad fue el momento ese en el que les dio por fundar pueblos y hacer casas. Con lo bien que estábamos yendo de un lado para otro, viviendo de la caza y la recolección. ¿Cómo se le ocurrió fundar una casa? A partir de ahí, de la casa, llega todo. El reparto sexual del trabajo, la localidad, más tarde los estados, la lucha entre naciones. ¡Qué manía de las casas! Que yo por eso soy un poco nómada. ¡Qué manía de las casas! Yo prohibiría las casas. O sea, no más casas. Hola, buenas tardes. Yo te quería hacer unas preguntas, unas reflexiones. Hemos estado hablando hace unos minutos de la autoridad. Yo, por la experiencia que he tenido desde hace básicamente un año, ¿crees que realmente hoy en día el maestro, el profesor, tiene esa autoridad que se tenía hace, 10 o 20 años? Es decir, hoy en día, más que autoridad, yo lo que veo en las aulas o en algunos grupos determinados, más que autoridad es antiautoridad. Es decir, yo veo
a profesoras temblar antes de entrar a clase con ciertos chavales. Las escuelas se dividen entre escuelas ordinarias o centros de máxima complejidad, es decir, lo de que la escuela tenga autoridad yo creo que es algo muy cuestionable hoy en día y no es la realidad, ¿no? La escuela no tiene autoridad, es decir, puede ser que la tuviese, ¿no? Yo recuerdo que yo tenía miedo a ciertos profesores y la autoridad siempre ha existido, pero hoy en día esto se está perdiendo y muchísimo, entonces en el modelo que estás proponiendo o el que crees, ¿no? ¿En qué lugar queda la autoridad? Es decir, ¿cómo se gestiona o cómo la gestionamos en los centros, ¿no? Sin una autoridad que te dejas menospreciar, yo he visto, no en la escuela o en el instituto donde trabajo, pero sí en un centro de menores, durante ahora la época de COVID, a niños de 7 o 8 años escupiendo a educadores en la cara diciendo te voy a pasar el COVID porque le has dicho simple y llanamente que recoja la ropa que tenía en el suelo. Es decir, la autoridad creo que ahora mismo un profesor o un docente no la tiene, al menos que te la ganes. Y eso es algo muy complicado. Yo creo que la autoridad está ahí, por fuera de la persona, por fuera del profesor, está en las normas, está en las leyes. Y claro que hay siempre un momento de temblor en la persona que detenta el poder. Lo tiene el profesor cuando llega al aula, pero sabe que tiene el poder. Sabe que puede mandar al muchacho a la llamada ahora aula de convivencias, que es una mazmorra, un calabozo, y lo llaman aula de convivencia. Sabe que tiene recursos, que puede poner un parte, que puede llamar al jefe de estudios. Sabe que tiene esa autoridad, la tiene. Tampoco podemos desposeer a los muchachos de la resistencia, porque es cierto que en muchos casos que tú me mencionas son porque hay problemas de relación fuertes entre esa autoridad y los muchachos. Hay otros profesores que lo que sea se han ganado el calor de sus alumnos y tienen buena relación con ellos, ¿no? Pero sí, el que tiene autoridad siempre tiene un momento de temblor. En la película de Berlanga, el verdugo iba a matar lleno también de miedo y de sufrimiento, y estaba por un lado el condenado que iba también temblando y él temblando también. Y eso lo hemos sentido todos, ¿no? Porque la autoridad te hace sufrir. Pero yo no cago las tintas sobre los muchachos, ¿no? Porque ellos son los objetos de esa dominación, básicamente. Yo, por ejemplo, nunca he tenido problemas con ellos, porque he sabido quizás engatusarlos, ¿no? Nunca he tenido problemas con ellos. Y este año había problemas con docentes que tenían un carácter, realmente jodido. O sea, que parecía que disfrutaban de la autoridad. ¿Sabe a qué me refiero? Que estaban ya ahí con una mala cara y con un mal humor que hacían que todo se envenenara muchas veces. Te comprendo, pero no me gusta cargar las tintas en la forma esta de resistencia de los muchachos, ¿no? O de violencia que se puede dar en las aulas. En América Latina es más salvaje, sacan la pistola y le pegan un tiro al profesor, uno menos. No lo justifico, pero... Hola. Yo he venido hoy aquí sin saber muy bien a lo que venía, en realidad. Tengo un niño de 4 años y hace un año estuvimos en el proceso de buscar una escuela. Quería poner encima de la mesa también el papel de las familias, de padres, madres, que también estamos dando como una excesiva sacralidad a la escuela. En el momento de buscar una escuela se vuelve como una obsesión. Las escuelas ya en tema de pedagogías también como que compiten entre ellas también. Y hoy me ha ido muy bien esta charla, ¿no? Porque al final es como, bueno, a lo mejor no tenemos que darle tanta importancia a la escuela y sí más todo lo que hay alrededor de la escuela, que, o sea, también es como que proyectamos nuestras expectativas hacia los niños y hacemos que, bueno, no sé, ¿no? Como esto, la obsesión en la educación a veces. Y por otro lado, el papel de los padres dentro de las escuelas ahora, ¿no? Que también hay como un movimiento de las AFAS, las AMPAs, entrar en las escuelas, opinar, decidir también.
no sé cómo lo ves. Por ejemplo, hay una cosa que ahora veo de la escuela donde llevo a mis hijos, que los padres están invitados a participar siempre. Quien es bailarín va a dar una sesión de danza, quien es músico va a tocar. Y esto creo que puede ser interesante también en el sentido de no ver de que no hay un profesor o un solo educador, sino que las mismas familias, ¿no?, también entran a formar parte de la educación. Es un elemento más del reformismo pedagógico reciente. Esa es esta idea de Ramón Flecha y otro de la comunidad educativa. Que yo cuando empecé a leerlo digo, suena bien, ¿no? No encerrado todo en la escuela, el centro, el aula, el profesor, incorporar a las familias, a los mismos alumnos, a la alcaldía, a todos los agentes sociales. Lo que pasa es que con el tiempo se ha visto que lo que estaba ocurriendo allí no era que la comunidad fuera disolviendo la escuela, sino que la escuela iba escolarizando a la comunidad, de alguna forma, y que era como una engañifa para vestir de carácter así comunitario, general, una práctica que seguía los rasgos estructurales de la escuela de siempre, con retoques y con accesos parciales, locales, puntuales a estos agentes sociales, que al final se lo toman como un trámite prácticamente, ¿no? Pero sí, por ahí van los tiros, integrar a las familias, integrar a los alumnos en la gestión, en todos los problemas, integrar también a los dirigentes políticos, a la alcaldía, integrar a la comunidad. No disuelve la escuela ni acaba con su autoritarismo ni con sus funciones, que para mí son nefastas. Es como un lavado cosmético, porque suena a democracia. No me convence mucho. Sigue difundiendo el mito escolar. O sea, la comunidad se sigue creyendo la escuela y aún se la cree más porque participa. Hay experiencias muy bonitas en esa línea. Me contaban en Galicia eso, sacar a los niños del aula, llevarles a ver cómo hacen el pan, llevarlos a ver cómo se araban los huertos, introducir en la escuela para dar la clase también a un campesino de repente, o sea, esa porosidad entre la comunidad, muy bonitas, ¿no? Pero esto lo hacían personas que eran creyentes en la escuela y ahí se seguía de ahí como un afianzamiento en esta mitología de la escuela, en este fundamentalismo escolar, ¿no? Porque al final el panadero que iba a la escuela parecía un profesor. Le empezaba a explicar cómo hacer el pan en la escuela, parecía un profesor y era un panadero, a eso me refiero, ¿no? Que la escuela, en vez de disolverse, se extendía. Todos se ejercían de profesores. Iban a ver al campesino, el campesino le explicaba, mira cómo planto las cebollas, parecía un profesor. Eso no es así. Lo que hace falta sería que en la familia el niño de forma espontánea, libre, voluntaria, acompañara a su abuelo al huerto. Tuviera ese tiempo, esa opción de hacerlo, de forma libre, eso ya es muy distinto, ¿no? Pero no todo escolarizado, todo sometido a estos procedimientos, a estos métodos, todo metodologizado, ¿no? Todo bajo la mirada, los programas, los proyectos de la escuela, que incluye eso. Los permisos también para eso. Ya que es la hora. Yo, como colofón final, una vez un amigo mío que es músico de guitarra y que iba a los gitanos, a la gente que sabía de guitarra, que le enseñasen, decía, enséñame. Y los gitanos decían, apréndeme. No existe el verbo enseñar, sino el verbo apréndeme. Sí, hay también una canción gitana, yo trabajo mucho tema de los gitanos, que dice eso, todo lo que has aprendido sin nadie enseñarte nada. Así, todo lo que has aprendido sin nadie enseñarte nada, así. Agradezco a la gente de Basket Beat que me hayan sacado ahí de mi refugio en la montaña para desahogarme y a ustedes por soportar este castigo, este castigo y este discurso que no para nunca. Gracias por todo.